despacito hoy para ya ver si nos da el chance para encarar la parte del método numérico de cálculo. Es un poco volver a recordar la ecuación de dinámica de fluido, ¿no? Habíamos dicho que lo que nos interesa en todo esto es poder predecir, si yo conozco este primer puntito, yo conozco este puntito, este punto 1, este que está aquí. Este punto 1 conozco. Y lo que quiero predecir es este punto 2. Es la altura de agua en el punto 2. Entonces, lo que voy a intentar hacer es encontrar este cambio de altura respecto a la posición. Entonces, aquí tengo, en este punto 1 tengo un H1. Y en el punto 2 voy a tener un H2. Aquí. En el punto 2 voy a tener un H2. Mi idea es querer predecir o querer calcular este H2 sabiendo que conozco este H1. Otra cosa que también conozco es la posición. Esta posición que está aquí, esta posición para mí va a ser S1. Aquí estamos viendo que en el eje horizontal, en el sentido del canal, estamos viendo que es el eje de coordenadas S. Hemos dicho que de aquí en adelante nuestro eje de coordenadas va a ser este. En este sentido va a ser H y en este sentido va a ser S, como está aquí. Entonces, de aquí en adelante, siempre, para todos los cálculos que vayamos a aprender, para todo lo que vayamos haciendo, nuestro eje de coordenadas nuestro sistema de coordenadas es HS. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo tengo este S1 y conozco este S2. Conozco la ubicación del S2, que es aquí de punto 2. Conozco H1, pero no conozco H2. O sea, H2 es mi incógnita. No conozco H2. Entonces, lo que tengo que encontrar es poder calcular este H2. Entonces, lo que yo voy a buscar es poder encontrar cuál es el cambio de H2 respecto al cambio de la posición S. De eso se trata todo lo que es perfiles de flujo. Todo lo que es perfiles de flujo, todo lo que vamos a aprender para su segundo parcial, es eso. Solamente voy a intentar predecir el siguiente puntito de la curva conociendo un punto anterior. Entonces, existen dos formas, como podrán ver. Una forma es que yo me dé este cambio, el nuevo punto en posición, o sea, S1, S2, y entonces yo me dé S2 de dato, o sea, este delta y este delta S puede ser dato. Entonces conozco S1 y S2 porque este delta S yo me he dado y lo que tengo que encontrar es el H2. Y la otra alternativa es que yo me doy un delta H y pretendo encontrar la posición 2, ¿no? Eso vamos a ver en el método numérico. Pero la base de esto es que yo pretendo calcular el siguiente punto conociendo el punto actual. Tengo este punto que está sobre el perfil y quiero encontrar el siguiente punto que está sobre el perfil. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de energía en los dos puntos, en el punto 1, en el punto 2, y esta era la ecuación que tenía aquí. Vamos a aplicar la conservación de momentum y la conservación de energía mecánica en los dos puntos, que es esta ecuación, donde tengo el cambio del 1 al 2 de la presión sobre ρg, que es la altura de agua, más el z, que es el datum, este z es mayúscula por si acaso, más velocidad al cuadrado sobre 2g, que es el cambio en la energía cinética, más 1 sobre g, la integral de 0 a s del cambio de la velocidad respecto al tiempo. Hemos dicho que nosotros estamos haciendo todo lo que es hidráulica 1 y hidráulica 2 que ustedes están aprendiendo. Todo es flujo a régimen permanente. Entonces no existe ningún cambio respecto al tiempo. Entonces esto se va a hacer 0. Más el cambio de la pérdida de energía entre el punto 1 y el punto 2. Entonces esto ya habíamos visto en la anterior clase, habíamos empezado a ver uno por uno de los términos, la derivada, voy a derivar respecto de la posición y entonces derivo
respecto a la posición, derivada de z respecto a la posición, a S, va a ser igual a la pendiente. Aquí tengo la derivada de h respecto de S, que h es la altura, que era la presión sobre rho g. Aquí tengo la derivada de la carga cinética, que es la velocidad al cuadrado sobre 2g. La derivada respecto al tiempo, que es base 0. Y lo mismo, el cambio de la pérdida de la energía respecto a la posición va a ser la pendiente de la línea de energía. Entonces voy aplicando algebrita aquí y voy a despejar el cambio de altura respecto a la posición. Lo despejo a un costado. Y esta ecuación diferencial que me queda acá es la que conocemos como la ecuación dinámica de fluidos, que es la que se conoce también como la ecuación de flujo gradualmente variado o también como la ecuación de Bress. De Bresset también le puedes decir. Bresset es en francés, entonces no se pronuncia la E, se dice ecuación de Bress. Pero bueno, Bresset sería en castellano. Entonces esta ecuación es la ecuación que rige el cambio. Lo que yo estoy calculando aquí es el cambio de la altura respecto a la posición. Entonces, si yo conozco el cambio de posición, puedo determinar el siguiente punto en altura. Entonces, esta ecuacióncita, que es la básica, va a ser igual a la pendiente del canal menos la pendiente de la línea de energía, dividido entre 1 menos esta expresión, que es el fruto al cuadrado, que es caudal elevado al cuadrado por B, dividido entre G por área elevado al cuadrado. Esta es mi expresión del cambio de H respecto a S. Entonces, nosotros lo que habíamos visto en la anterior clase es que teníamos aquí la ecuación de Bress. Aquí estaba la ecuación de Bress que habíamos copiado, que habíamos encontrado. De esta ecuación de Bress habíamos visto que justamente este término de aquí abajo, el denominador, era el fruto elevado al cuadrado. Y este SF lo vamos a reemplazar por la pendiente de la energía de la ecuación de Manning, que es esta. Entonces, la ecuación de Manning, que es esta, caudal va a ser igual a 1 sobre Manning, área elevado a la 5 tercios, perímetro a la 2 tercios, por la pendiente de la línea de energía a la 1 medio. Lo que voy a hacer es despejar la pendiente de la línea de energía, que está aquí despejada. Entonces, esta expresión, que es la pendiente de la línea de energía, aplicando la ecuación de Manning, es la que voy a reemplazar acá. Esta. Y al final me queda esta ecuación. Esta es la ecuación completa o extensa de la ecuación de Bress. Donde aquí tengo la pendiente del canal, tengo aquí este término, que es el que está extraído de la ecuación de Manning, donde tengo caudal, Manning, tengo el perímetro mojado, el área mojada, elevado al cuadrado todo. Aquí tengo el 1 menos pendiente elevado al cuadrado. Y aquí tengo el fruto elevado al cuadrado, que es caudal al cuadrado por base, dividido entre gravedad por área cubo. Si nos fijamos, todo este término, al final es una función de h. ¿Por qué? Porque la pendiente tiene que ser dato. Entonces, aquí es dato, aquí es dato. El caudal tiene que ser dato. El Manning depende del canal, también tiene que ser dato. Y lo único que va a ir cambiando es el perímetro, el área y el ancho superficial. Y todos estos, tanto el perímetro, el área, esta área y el ancho superficial, son funciones de la altura. A distinta altura de agua va a haber distinta área, distinto perímetro, distinto ancho superficial. A otra altura de agua va a haber otra área, otro perímetro, otro ancho superficial. Entonces, finalmente, toda esta ecuación, que es el cambio de altura respecto a la posición, es una función de h. Lo siguiente que habíamos visto, que habíamos hecho, es esta figura de aquí arriba. Era que teníamos, ustedes ya saben calcular la altura crítica, la altura normal. Entonces yo tengo un canalito cualquiera, calculamos la altura crítica, está aquí arriba, calculamos la altura normal, está aquí abajo. Una vez que calculo la crítica y la normal, tengo tres posibles perfiles que se van a formar aquí porque se forman tres zonas. La zona 1 arriba, la zona 2 al medio y la zona 3 abajo. En la zona 1, el perfil que se va a formar es este, que es el S1.
Y este S1, hemos dicho que se clasifican, los perfiles se clasifican por la zona en la que se encuentran, que eso le va a dar el número, el 1, el 2, el 3, y la letra le va a dar el tipo de pendiente que tiene, el SO, la pendiente. Si es una pendiente fuerte, steep, y la altura crítica está por encima de la normal, va a ser perfil SS. Si es una pendiente moderada y la altura normal está por encima de la crítica, son pendientes M. Si es horizontal, son H. Y si es adverso, una pendiente hacia arriba, entonces es A. Si es la pendiente crítica, o sea que la altura normal y la altura crítica son iguales, entonces los perfiles son C. A su vez, habíamos clasificado los perfiles de flujo en perfiles que son curvas de remanso y en perfiles frontales. Los perfiles de remanso son cuando el cambio de la altura respecto a la posición es mayor que 0. Y los perfiles frontales es cuando el cambio es menor que 0, o sea, es negativo el cambio. Cuando el cambio es mayor que 0, quiere decir que siempre va a ser a mayor. O sea, yo tengo una altura inicial, que es esta. Si se fijan bien aquí en la gráfica. Y la siguiente altura es mayor. ¿Me da un cachito, por favor? Voy a tomar una llamadita. Ahorita seguimos. Ya, sigamos entonces con esto. Teníamos esto, que hay dos tipos de curvas, las curvas de remanso y las curvas frontales. Las curvas de remanso son las que van subiendo en función a la posición. Si se fijan, esta S1 antes tenía esta altura. En el siguiente paso es una altura mayor. En el siguiente paso es una altura mayor. En el siguiente paso es una altura mayor. Entonces siempre la siguiente altura es mayor, como es esta. En cambio, las frontales, como es el caso de la S2, más bien es al revés. Las siguientes alturas son menores. Entonces, a un principio tiene una altura grande, la siguiente es menor, la siguiente es menor, la siguiente es menor, es menor, es menor. O sea, es una curva que va bajando. En cambio, las otras dos son curvas que van subiendo. Esa es la diferencia entre una curva de remanso y una curva frontal. La de remanso es por eso, porque va a ir subiendo, y la frontal es porque va a ir bajando. Entonces, eso es lo que habíamos visto, y habíamos visto un poquito también este asunto de que justamente el numerador y el denominador depende de los signos que tengan para saber si va a ser positivo o si va a ser negativo. Si el signo que tiene es positivo con positivo, siempre va a dar positivo. Entonces estamos en este caso. Negativo con negativo va a darte positivo y estamos en remanso. Solamente si es positivo y negativo o negativo y positivo, el numerador y el denominador, va a ser negativa y vamos a estar en el caso de los frontales. Eso depende un poquito del signo que va a tener el numerador y el denominador nada más. ¿Y ese signo de qué va a depender? Ese signo va a depender, por ejemplo, en este caso, si queremos que sea negativo arriba, negativo abajo, este término, el SF, tiene que ser mayor que el SO. Y el fruto al cuadrado tiene que ser mayor que 1. En ese caso, estoy en esto que es negativo, negativo. Esos se dan aquí abajo, en los perfiles S3 usualmente.
Aquí está S3. Cuando es positivo, positivo, serán los perfiles S1. Y positivo, negativo, serán los perfiles S2. Entonces, de eso habíamos visto nosotros. ¿Cómo resolverlos? No lo vamos a resolver exactamente. No sé si podemos intentar resolverlo en la próxima clase. Habíamos visto el cálculo, la clasificación de flujo, como habíamos visto aquí, los H's, los A's, los M's, los C's. Habíamos visto esta tablita que les dije que es una tablita súper importante porque esta tablita aquí nos muestra qué tipo de perfiles hay, cuáles son sus nombres, dónde se ocasiona el perfil, si es entre la normal y la crítica, si es encima de la normal y la crítica, si es backwater, significa curva de remanso, y down, curva frontal. Eso anótense. Entonces, backwater es una curva de remanso y down es una curva frontal. Y cada uno... ¿Aló, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, ah, ya, perfecto. Ya, perfecto. Ahí estamos viendo alguien que decía. Ya, entonces aquí vamos a tener estos que son los subcríticos y supercrítica dependiendo dónde está la curva, ¿no? Si la curva está encima de la altura crítica o debajo de la altura crítica, ese perfil también puede ser subcrítico o supercrítico. Aquí están todas las curvas que ya habíamos estado viendo, cómo se presentan, en qué condiciones y cuáles son sus condiciones de borde para que se presente. Creo que estas son las figuras más importantes de ver. Estas ya habíamos visto, las M1, que son igual curvas de remanso. ¿Por qué? Porque van hacia arriba. Las M3 también van hacia arriba, van subiendo, o sea, cada vez la altura es más grande. Las M2 que van hacia abajo. Lo mismo en las S. Las S1 que es una curva que va subiendo. La S3 es una curva que va subiendo y la S2 va bajando, ¿no? Esas dos son S1 y S3 son de remanso. Y S2 es una frontal. Habíamos visto un poco ya las condiciones de borde. Las condiciones de borde, ¿de qué se trataba? ¿Cuáles eran las condiciones de borde? Hemos dicho que existen condiciones de borde impuestas y condiciones de borde naturales. A ver, si volvemos a la teoría del cálculo, hemos dicho que para hacer el cálculo lo que estamos viendo es, tú conoces un punto y quieres saber el siguiente punto. Entonces siempre tienes que tener un punto por lo menos conocido para iniciar. Si no, ¿cómo inicias el método numérico? Ese punto conocido inicial es el que se conoce como la condición de borde. Esa condición de borde puede estar en el borde superior o puede estar en el borde inferior. Es indiferente, pero sí tiene que estar en uno de los bordes, en el borde superior o en el borde inferior. Esa condición de borde es el punto conocido del cual vamos a partir el cálculo del método numérico. Entonces, con ese puntito conocido, vamos a empezar a calcular el siguiente, 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 y así podemos tener el perfil de flujo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cuáles son esas condiciones de borde, condiciones de frontera. Entre condiciones de frontera naturales, o sea, quiere decir que no existen compuertas, no existen vertederos, reservorios, nada. En una condición de borde natural, entonces lo que voy a tener yo es el teorema de Jagger. Y este teorema de Jagger me dice que la altura crítica, esto ya lo habíamos leído la anterior vez, se va a presentar en la primera sección del canal para flujos supercríticos y en la última sección del canal para flujos subcríticos. En este teorema de Jagger, lo que me va a avisar es esto. Aquí estamos, este S2 es supercrítico o subcrítico. A ver, póngame en el chat. El S2 está por encima o por debajo de la altura crítica. La altura crítica es la roja. ¿El S2 es supercrítico o subcrítico? Póngame en el chat. O pongan el micrófono también. Supercrítico, dice Miguel. Supercrítico, perfecto. S2 es supercrítico. Entonces volvamos a nuestro libro.
¿Qué nos dice aquí cuando es supercrítico? La altura crítica ocurrirá en la primera sección del canal para flujos supercríticos. Entonces es supercrítico, y al ser supercrítico la altura crítica será aquí en la primera sección. Justamente estamos partiendo de la altura crítica, ¿se fijan? La altura crítica es la roja, estoy partiendo de la altura crítica. Entonces esta es mi condición de borde natural, mi condición de borde, digamos, sin... es una condición de borde natural porque no tiene ningún tipo de compuerta, no tiene ninguna obra, ni otro canal que venga por arriba, nada. Entonces, en una condición natural, una pendiente, una curva supercrítica, su condición de borde, la altura crítica se va a dar en la primera sección. Ahora, si estoy en una... en una M. Esta M2 es una curva supercrítica o subcrítica. Aquí está la altura crítica en roja. Les he dicho que siempre la roja va a ser la crítica y la verde la normal, ¿no? Esta curva M2 es supercrítica o subcrítica. A ver, pónganme en el chat. Es subcrítico, dice Jorge. ¿Alguien más? Subcrítica, exacto. Entonces es una curva subcrítica. Ahora, ¿qué dice el teorema respecto a las subcríticas? La altura crítica se presenta en la última sección del canal para flujos subcríticos. Entonces, cuando es subcrítico, es en la última. Entonces, parte de la crítica. Este puntito se convierte en mi condición de borde. Y desde este puntito calculo hacia este otro lado. Por eso la flecha va en este sentido, que la flecha es el sentido de cálculo. Y en el S2, como hemos visto hace rato, parte de aquí es mi condición de borde conocida y tengo que partir el cálculo hacia abajo. Entonces son condiciones de borde, estas dos, tanto para la M como para la M2 como para el S2, son condiciones de borde que se conocen como condiciones de borde naturales, porque no tienen compuertas, no hay nada, digamos, artificial que esté modificando las condiciones de borde. Lo siguiente es que cuando tengo algún tipo de condición de borde artificial, las condiciones de borde artificiales es por alguna obra, por ejemplo esta, una compuerta. Entonces la compuerta, la apertura de la compuerta se va a convertir en mi condición de borde automáticamente. El agua solo va a salir por aquí. Si no tuviera ninguna compuerta, va a salir por la crítica, porque es una curva supercrítica esta, la S2, lo hemos visto ahorita. Si tengo una compuerta y la compuerta está entre la crítica y la subcrítica, digo entre la altura crítica y la altura normal, entonces este se va a convertir en mi punto de condición de borde, este. Entonces el agua sale por acá. Si mi compuerta la cierro aún más, entonces también se va a convertir en mi punto de salida del agua, pero en este caso lo que va a ser, ya no va a ser una S2, sino va a ser una S3, que va a tender hacia la normal. Lo mismo pasa aquí, va a ser, estas son pendientes M's, entonces la compuerta lo que va a hacer es me va a fijar una M3 aquí. ¿Alguien tiene alguna consulta? Elber, creo que tienes tu micrófono abierto. Este sería el caso, ¿no?, de una condición de borde no natural. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? Ya, continuamos. Elmer Villarroel, ¿estás con tu micrófono prendido? ¿Puedes apagarlo? Ya, entonces eso pasa cuando tengo compuertas y ahora la otra es la condición de borde aguas abajo. La condición de borde aguas abajo también me va a fijar una condición de borde. En si aguas abajo yo tengo un reservorio, por ejemplo un reservorio con una altura acá, o tengo otro río que está aguas abajo que me va a fijar una altura de agua, esa altura se convierte en mi condición de borde del S1.
Esa condición de borde también puede ser aquí del M1. S1, M1. Si esa condición de borde está por aquí, o sea, por debajo de la crítica, entonces la M2 es una subcrítica, como hemos dicho, en la condición de borde se convierte en la altura crítica. Aquí, la altura crítica inmediatamente. Si esta mi condición de borde está entre la crítica y la normal, entonces es como si una condición de borde impuesta, este se convierte en mi punto de cálculo. Entonces la condición de borde aguas abajo también es una condición de borde que si es artificial, por ejemplo la presencia de un reservorio, me va a fijar una altura para cálculo. Si esto fuera una caída libre y aquí yo no tuviera agua, si mi agua estuviera aquí abajo, ahí estuviera el agua, entonces es lo mismo. El punto aquí sería la crítica, porque el agua va a pasar por la crítica antes de la caída. Por eso aquí dice free overfall, que significa caída libre. Otra condición de borde que existe artificial es un vertedero. Si yo tengo un vertedero aguas abajo, este vertedero me va a generar una subida del nivel del agua hasta que pase sobre el vertedero y esta altura aquí es automáticamente mi condición de borde aguas abajo. Otra cosa importante que hay que saber aquí, que es tema de examen, que esto siempre entra en examen, es que las condiciones de borde pasan entre tramo y tramo de un canal. Si yo tengo un canal de 2 tramos, como este, un tramo fuerte, que es este steep, y un tramo bajo, un tramo medio, que es este de aquí, un tramo con pendiente mediana. Entonces, cuando tengo un canal de 2 tramos, como este, en este tramo de aguas abajo, mi condición de borde natural va a ser altura crítica. Entonces, esto va a fijar una curva que es la M2. Donde la M2 termina su cálculo, acá el último puntito que yo voy a calcular, automáticamente se convierte en la condición de borde del primer tramo. Entonces este puntito se convierte en la condición de borde para calcular el S1 en el primer tramo. Y lo mismo pasa en el otro sentido. Si yo tuviera una S2 aquí, la S2 parte de la crítica y donde termina la S2 es mi condición de borde para calcular la M3. Esa sería esta. Entonces las condiciones de borde traspasan, o sea, se pasan de tramo a tramo. Del tramo 1 al tramo 2, aquí en este caso del tramo 1 al tramo 2, en este caso del tramo 2 al tramo 1. Entonces es otra condición que me da condiciones de borde extras, es esto, las dobles pendientes. ¿Alguien tiene alguna consulta aquí? Ya, sigamos. Entonces, lo siguiente es el resalto hidráulico, ¿no? En el resalto hidráulico, ya habíamos visto un poco esto en el resalto hidráulico igual en el primer parcial. Entonces, el resalto hidráulico es la única manera de pasar de flujo supercrítico a flujo subcrítico. No hay otra manera. No existe una manera así suave de pasar, no. La única manera de pasar de supercrítico a subcrítico es el resalto hidráulico. Es la única forma. Entonces, para poder calcular el lugar, el sitio de ocurrencia del resalto hidráulico, lo que yo voy a aplicar es la fuerza específica. Sabemos que el resalto hidráulico se da donde la fuerza específica es la misma. Entonces, lo que voy a hacer, voy a igualar fuerzas específicas del punto 1 con el punto 2, como está aquí, igualdad de momentum entre el punto 1 y el punto 2, y de esa igualdad de momentum entre el punto 1 y el punto 2 voy a sacar sus fuerzas específicas. La fuerza específica 1 es igual a la fuerza específica 2, y donde las fuerzas específicas sean iguales, se produce el resalto hidráulico. Para las alturas que den fuerzas específicas iguales, se produce el resalto hidráulico. Entonces, con esta ecuación, estas curvas las habíamos visto ya en hidráulica en el 20 chao y en el libro de Ponce, donde tengo que para una misma fuerza específica tengo estos dos distintos H's, ¿no? ¿Hasta aquí harían alguna cosita? Entonces,
lo que me va a dar son las alturas secuentes o alturas conjugadas. Entonces hemos dicho que esta es la grafiquita que habíamos visto en el 28, ¿no? Aquí está la altura de aproximación, es de salto hidráulico, y la altura de salida, que es el H2. Si vamos a la gráfica de fuerzas específicas, vemos que tanto la altura 1 como la altura 2, después del salto hidráulico, tienen la misma fuerza específica. En respecto a energía, tienen distintas energías. La altura 1 tiene la energía 1, que es aquí, y la altura 2 tiene la energía 2, que es acá. ¿Qué ha pasado con la energía entre el punto 1 y el punto 2? Se ha perdido. Se ha perdido este delta de energía. A estos puntos que tienen la misma fuerza específica les hemos llamado alturas secuentes. Y estos puntos que tienen la misma fuerza específica, por ejemplo aquí este punto con este punto, que son dos puntos que tienen la misma fuerza específica, digo la misma energía específica, estos alturas les hemos llamado alturas conjugadas, ¿no? Como está aquí, alturas secuentes. Alturas secuentes son estas, las que nos interesan. Y estas son alturas, no, las secuentes también son conocidas como alturas conjugadas, ¿no? Tanto H1 con H2 son alturas secuentes o conjugadas. Y estas otras alturas acá solamente representan a que tienen la misma cantidad de energía específica. Alturas alternas se conocen estas dos. Esta con esta son alturas alternas. Y aquí, esta con esta son alturas secuentes. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es aplicar el principio de las fuerzas específicas, que es este, para calcular una expresión, F1 es igual a F2, que sería la altura 2 respecto de la altura 1, porque esa altura 2 va a ser la altura secuente. Ese ejercicio ya lo habíamos hecho en el libro de Bentechau, en el libro de Ponce, donde habíamos encontrado H2, que sería la altura conjugada, como una función de H1. H2 como una función de H1. Esto ya lo habíamos hecho, es una ecuación que aquí también el Berlamont también la encuentra la ecuación, que es la que nos va a servir para encontrar las alturas secuentes. Entonces, para cada punto de cálculo que yo tengo de una curva supercrítica, puedo calcular su curva secuente, su altura secuente. Hemos dicho que cada perfil de flujo lo voy a poder dibujar como una serie de puntos computacionales. Entonces yo estoy calculando este perfil S2. Entonces mi punto de partida es este de aquí. El siguiente punto lo calculo y va a ser acá. Siguiente punto lo calculo acá. Siguiente punto acá. Siguiente punto acá. Entonces he calculado esos puntos. Siguiente punto acá. Entonces ya he calculado todos esos puntitos. Y para todos los puntos de una curva supercrítica, como es la S2, puedo calcular sus secuentes. Entonces, de este punto, su secuente es la misma, porque la altura crítica es el lugar donde se une la secuente con la supercrítica. ¿Por qué es el lugar donde se unen las secuentes con la supercrítica? Por esta figura, ¿no? La altura crítica está aquí. Esa es la altura, es el lugar, cuando estoy con la altura crítica, donde es un valor único de fuerza específica. Entre la fuerza específica se iguala, la F1 o la F2 es la misma para la altura crítica, para una sola altura. Entonces, por eso, la altura 1 y la altura secuente, la altura supercrítica, la curva supercrítica y su secuente se unen en la crítica, por esta figura. Entonces, aquí partimos de este punto, es el mismo, la secuente es igual en el mismo punto de la función de borde. Para este siguiente punto computacional, yo de este punto tengo su H y su S. Entonces, este es su H, sería mi H1, y calculo el H2, que sería este de aquí. Para el siguiente punto sería mi H1, y calculo su H2, sería este de aquí arriba. Para el siguiente punto, que sería otra vez su H1, calculo su H2, aquí arriba. Entonces voy a tener estos puntitos para cada uno de estos.
el respectivo puntito arriba. Y uno todos estos puntos de aquí arriba, y a esa le voy a llamar el perfil de la altura secuente. Que es aquí por sus siglas en inglés, es Sequent Deep Line, que es el perfil de las profundidades secuentes. Que es este. Entonces, una vez que yo puedo dibujar la curva supercrítica, puedo dibujar la altura secuente de la curva supercrítica, su perfil secuente, donde este perfil secuente se intersecte con ese 1, quiere decir que se dé resalto hidráulico. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que a esta altura la fuerza específica de S1 es igual a la fuerza específica de la secuente. Y si es igual a la fuerza específica de la secuente, es igual a la fuerza específica de S2, porque la fuerza específica es la misma en la secuente y en S2. Entonces, en este punto, estoy seguro que la fuerza específica de S1 es igual que la fuerza específica de S2. En este punto, en esta altura. Entonces, este punto se convierte en mi punto de ocurrencia de resalto hidráulico. Entonces, el perfil de flujo va a ser así, va a venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, va a ser su resalto y luego se va a ir por aquí. Y esa es la forma como se va a comportar el agua. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Pueden hacerla por el chat, alguna curiosidad o pueden tomar el micrófono. Ya, entonces lo que vamos a aprender ahora numéricamente es a calcular los perfiles de flujo, tanto los perfiles supercríticos, los perfiles subcríticos, los perfiles de curva de remanso, como es la S2, y los perfiles frontales, como es la S2, digo, los perfiles de remanso, como es la S1, o los perfiles, perdón, o los perfiles frontales, como es la S2. Vamos a aprender numéricamente a calcular cada uno de los perfiles. Y también vamos a utilizar la ecuación de la altura secuente para poder calcular el perfil secuente. Entonces aquí un poquito vemos los métodos computacionales. Métodos computacionales para calcular la altura normal. Ustedes ya saben, la altura normal es una ecuación implícita que ustedes la calculan con sus calculadoras, con cualquier solver. Aquí el Verlamont nos da el método del punto fijo, el método numérico para hacer el cálculo, pero ustedes no necesitan, o sea, directamente lo hacen con cualquier solver. La altura crítica, que también es una sección implícita, si es una sección no rectangular, solo para rectangular es explícita. Si es una sección de cualquier otro tipo, trapezoidal, triangular, cualquier otro tipo, ya se convierte en una implícita. Entonces igual hay que resolver con algún solver, ¿no? Como en este caso. Y finalmente llegamos a el cómputo o el cálculo de los perfiles de flujo. Vamos a aprender entonces a resolver el perfil de flujo. Para eso quiero un momentito mostrarles algo, que es este libro. No sé si ustedes lo han conocido, este libro. Quiero recordar un poquito con ustedes algunos metoditos numéricos para que nos acomodemos a lo que vamos a aprender ahorita para poder resolver la diferencial de la ecuación de Bress. No sé si han visto este libro que se llama Métodos numéricos para ingenieros. Es el método de Steven Chapra. ¿Han hecho ustedes este libro, por si acaso, en análisis numérico? Me lo pueden poner en el chat, un sí, los que han utilizado este libro. Si es que han visto este libro en análisis numérico. O un no si no lo conocen.
Algunos sí, ¿no? Tal vez depende del docente con quien han hecho. Algunos me ponen sí, otros me ponen no. Pero de todas formas, es un libro altamente aconsejable. Pero si yo tuviera que aconsejar a alguien algún libro, de seguro que le aconsejo el libro este de los numéricos para ingenieros de Chapter. Este libro es, bueno, también hay en castellano, ¿no? Tendrían que buscarlo ahí en internet. Está en castellano, bueno, yo lo tengo aquí en inglés también. Esta es la edición sexta, creo que incluso ya hay la séptima edición ahora. Y aquí en su portada se ve a un paracaidista que está saltando de un avión. ¿Por qué? Porque, digamos, casi todo este libro, el ejercicio que tiene casi todo el libro y se resuelve en todos los métodos, es la segunda ley de Newton del cambio de velocidad en función del tiempo, ¿no? De la aceleración de cuerpos en caída libre. Entonces, como el libro se trata de eso, por eso en su portada tiene un tipo que está saltando en paracaídas. Entonces, vamos a ir viendo un poquito lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué es? Hay métodos numéricos. ¿Para qué nos sirve el método numérico? Un método numérico nos sirve para... Yo tengo aquí una figura que es el cambio de la velocidad respecto al tiempo, lo que les he dicho, la segunda ecuación de Newton. Cómo vamos ganando velocidad respecto al tiempo, que es la aceleración, ¿no? Existe una velocidad terminal, porque nosotros estamos en caída libre, llega un momento que por más de que pase más de 12 segundos, en 12 segundos tú has llegado a la velocidad máxima que vas a tener en una caída libre. Y luego ya no vas a ganar más velocidad y se va a mantener asintótico, ¿no? Pero ¿cuál es la forma de resolver esto? Existe una solución analítica de la ecuación de la segunda ley de Newton. Con eso resuelves la analítica y tienes esta funcióncita. Pero ahora yo quiero resolver esta ecuación diferencial no de una manera analítica, sino que resolverla con un método numérico, una solución numérica de la ecuación de la segunda ley de Newton. Entonces el método numérico es esto, es exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros. Conozco mi posición y mi velocidad actual y quiero calcular la velocidad futura para un tiempo dado. Yo en lo que estamos haciendo nosotros de hidráulica conozco la altura y la posición y quiero calcular la altura en una posición siguiente. Este es exactamente lo mismo, por eso aplicamos este método numérico. En este caso, conozco este y quiero aproximar el siguiente. Para poder aproximar el siguiente, lo que tengo es la pendiente en este punto. La pendiente es igual a los deltas, ¿no? El cambio de velocidad respecto al cambio de tiempo me va a dar la pendiente en este punto, que es esta, y la pendiente me va a aproximar a este punto. Entonces, mientras más pequeño sea mi delta, la pendiente en el punto de la figura del perfil que tengo se va a aproximar más a lo que estoy buscando. Entonces, de eso se trata. Ustedes se acuerdan de la ecuación de Euler, es esta, es la aproximación de la pendiente, que es esta, la aproximación de la pendiente, donde yo tengo el delta. Tenía la ecuación diferencial del cambio de velocidad respecto de tiempo, que es esta. Lo voy a hacer el delta B respecto de delta T. Esto va a ser, este es un método, este es el método que lo llamamos el método de diferencias finitas divididas, que es este, que es el método de Euler. Aquí está, Euler's Method, que ustedes lo han aprendido en métodos numéricos. Entonces, el método de Euler es exactamente lo que nosotros vamos a aplicar ahora para resolver nuestro perfil de flujo. Con un poquito, una pequeña variación, pero es el método de Euler. Es otra cosa que es importante ver aquí es, mientras más seguidos sean los puntos, mi solución numérica va a estar más cerca de mi solución analítica. La solución analítica es la solución de la ecuación diferencial de manera analítica. Es, digamos, lo más cercano o es lo que nosotros ya vamos a llamar como la solución verdadera. Y el método numérico lo que me va a dar es una aproximación, que es esta que está aquí arriba. Entonces, mi solución analítica es esta, la línea de abajo, la ploma, y mi solución numérica es esta de aquí arriba.
Esto es con unos deltas de un segundo más o menos, ¿no? Sí, un segundo. Si yo tuviera deltas de medio segundo, seguro que en este caso, si yo tuviera deltas de menos de un segundo, de medio segundo, seguro que mi solución iría más por aquí. Entonces mi solución sería esta, la que acabo de dibujar. Eso me muestra que si mis deltas son más pequeños, cada vez me aproximo más a la solución analítica. Todo esto sale de la aproximación de la ecuación de Euler. Quiero recordar con ustedes esto más y luego vamos a volver a lo nuestro, ¿no? El primer orden de la aproximación de Euler es esto. Es decir, que una función en xt más 1 va a ser la aproximación a la función, a la evaluación de la función en el x y más la primera derivada de xy por el cambio de x entre el paso y más 1 menos el paso y. ¿De dónde viene esta aproximación de Euler? La aproximación de Euler viene de la serie misma de Euler, que es esta. Este es el teorema de Euler. El teorema de Euler es esta aproximación. Ustedes han visto la serie, hay distintas series de Euler, ¿no? La serie de Euler, esta, la frontal, la que va así, luego hay la negativa o constitutivo negativo, hay distintas series de Euler, pero la primera, la más conocida, que lo que quería Euler era conseguir el f en x conociendo un f en un paso anterior. Lo que quería Euler era aproximar y conocer el siguiente punto sabiendo el punto actual. Es exactamente lo mismo que nosotros queremos. Solamente que Euler lo que aplicaba era ecuaciones polinómicas. Entonces tenía una ecuación polinómica, que era la función, y en base a esa ecuación polinómica tenía un punto y quería encontrar el siguiente punto. Como eran ecuaciones polinómicas, entonces él, mediante aplicación de ecuaciones polinómicas, pudo llegar a la serie, al teorema de Taylor, a la serie de Taylor. Entonces, de la serie de Taylor, lo que yo voy a hacer es voy a tomar el primer orden de la serie, o sea, solamente hasta aquí, y de este primer orden de la serie voy a despejar la derivada. Si despejo la derivada, este término pasa, esto lo va a restar, y este x menos a pasa a dividir, que es exactamente lo que está en la aproximación, en la primera aproximación de la teorema de Arden, es esto, ¿no? Entonces, esta derivada yo la tengo, este término pasa a restar, este a dividir, y lo que tengo con el primer orden de la serie de Taylor es el método de Euler. Entonces, no está todo cerrado, ¿no? El método de Euler con la serie de Taylor, con el método del paso directo, que es el que vamos a aprender para resolver el perfil de flujo. Entonces, no es nada más que un método numérico para aproximar el siguiente punto usando la aproximación de serie de Taylor, como está acá, que sería esta. Ahora, otra cosa importante es Perestito. Con esto pasamos a otro. Esta figura me gusta mucho porque explica mucho. La línea negra es la solución analítica o la verdad. Por eso dice true. Si yo voy a aplicar el orden cero de la serie de Taylor, estoy diciendo que el punto siguiente, o sea, yo conozco este punto. Mi punto es de partida. Este punto lo conozco. Siempre en métodos numéricos tengo que tener un punto conocido. Es mi punto de partida. Si no tengo un punto conocido de partida, no puedo aplicar ningún método numérico. Entonces, esta es mi condición de borde, mi punto conocido. Y yo conociendo este punto, quiero calcular el siguiente punto. O sea, quiero estimar cuánto puede ser el siguiente punto. Entonces, si aplicara el orden cero de la serie de Taylor, que sería este, digo que
el siguiente punto, el f de x y más 1, que es el siguiente punto en x y más 1, la evaluación de x y más 1 de f, de la función f que está aquí, va a ser igual al anterior. Entonces se mantiene recto, porque el fxy va a ser igual al fxy más 1. Entonces, si aplico el orden 0, se mantiene. Si aplico el orden 1, el primer orden, hasta acá, entonces estoy diciendo que el siguiente punto va a ser la pendiente en este punto. Si se fijan, esta rectita es la pendiente. Y esta es una recta. Entonces el primer orden es la aproximación lineal del punto. Por eso los métodos numéricos son aproximaciones lineales de las funciones. O sea, aquí se dan cuenta por qué decimos eso siempre. Por eso cuando ustedes hagan métodos numéricos avanzados alguna vez y escuchen a alguien decir vamos a linealizar el sistema o estamos linealizando el problema, es por esto. Porque lo único que estoy haciendo es utilizar líneas chiquititas, pero líneas son rectas, para poder predecir los siguientes puntos. Si utilizo el segundo orden, ya no es una línea, porque hay una segunda derivada, y es una parábola. Entonces podría yo numéricamente utilizar el segundo orden, porque es una mejor aproximación. Pero la macana de utilizar el segundo orden es que ya es una doble derivada, ¿no? Entonces ya no puedo despejar de aquí la derivada del cambio. Igual se puede hacer, o podrían hacer, numéricamente es un poquitín más complejo, pero se puede hacer. Pero usualmente nosotros nos quedamos con el primer orden. Y lo único que hacemos es este delta, el h, el paso, este delta, lo hacemos más chiquito, porque mientras más chiquito lo hacemos, tenemos una mejor aproximación. Por ejemplo, si mi delta es grande, como aquí, y yo sé que el valor verdadero es este punto negro. Mi punto que estoy prediciendo es este punto de aquí, y el error es lo más grande, ¿no? Mira, es esto. Este es mi error. En cambio, si yo tomara la mitad hasta aquí como mi delta, este sería mi punto verdadero y este sería mi punto predecible. Mi error es mucho más pequeñito. Por eso los deltas deben ser pequeños cuando uno aplica métodos numéricos. Para poder que la aproximación del método numérico se iguale a la solución analítica de la ecuación diferencial. Entonces vamos a aplicar esta ecuacióncita nosotros, donde vamos a despejar la derivada. Y si yo despejo la derivada, lo que voy a tener, a ver, no sé si estamos abajo aquí. Voy a tener los deltas, lo que voy a tener es la ecuación de Euler, que sería esta. Aquí tengo el primer orden, despejo la derivada, esta primera derivada, y del despejar la primera derivada lo que tengo es el primer orden, es la ecuación del método de Euler, ¿no? Bueno, aquí ya no me enseñó. ¿Qué sería esto? O sea, estoy tomando, esto es aplicando a la segunda ley de Newton, ¿no? A la caída libre. Entonces hasta aquí voy a despejar este bt, que es este, y va a ser el delta. Va a ser el delta de la función, el delta de tiempo. Esta es la ecuación que me interesa. Muy bien, entonces vamos a aplicar esto para resolver nuestra ecuación de Bres. Exactamente esto vamos a aplicar. Nos volvemos a nuestro libro del Verla y lo que vamos a aplicar es el método del paso directo. El método del paso directo dice que el cambio de altura respecto a la posición, que es lo que yo quiero encontrar, que es la derivada, es igual a la función, a una función phi de h, que hemos dicho. Vamos a aproximar al delta h dividido entre el delta s. Estamos usando la aproximación diferencial, que es el primer orden de la serie de Taylor.
Entonces, desde delta H respecto de delta S, lo que voy a hacer que es, en el intervalo de I a I más 1, este valor del delta H, digo, del diferencial de H sobre el diferencial de S, puede ser considerado como el valor medio de la evaluación en el punto I y en el punto I más 1. Y si sabemos que este diferencial de H respecto de S es igual a una función de H, que es la ecuación de Bress, entonces voy a evaluar la media de estos dos, la media de la evaluación en I y la evaluación en I más 1. Entonces, este cambio, el delta H dividido entre el delta S, que es el SI más 1 menos el SI, lo voy a igualar a la media de la evaluación de la función en I más 1 y en I. Aquí está. Esta delta H sobre delta S es una función phi de H, que no es nada más que la ecuación de Bress. Esa es la ecuación de Bress, la que hemos anotado en la pizarra también. Y hemos dicho que esta vamos a llamar función phi de H. ¿Por qué? Porque lo único que aquí está, el único incógnita que tengo en todo esto es H. Porque la pendiente conozco, el Manning conozco del canal, conozco el caudal que está pasando, y el perímetro mojado es una función de H. El área mojada es una función de H. El ancho superficial es una función de H. El área mojada es una función de H, la gravedad es constante, todo lo demás es constante. Entonces, esta es una función de H. Si estoy evaluando en la posición 1, cuando I es la posición. Entonces, I es la posición, estoy evaluando en la posición 1, en I igual a 1. Y también puedo evaluar en la posición 2, en I igual a 2. Entonces, lo que tengo aquí es que voy a tener aquí el phi en H1 y en H2. Entonces, lo que yo voy a encontrar es mi posición, mi S, I más 1. Entonces, hemos dicho que el método numérico, lo que yo puedo hacer es asumir de dato un cambio en la altura y encontrar el cambio en la posición, o el otro método, que sería al revés, asumir un cambio en la posición y encontrar el cambio o el valor futuro en la altura. Entonces, el método del paso directo, como dice aquí, toma de constante un cambio en altura y calcula un cambio en la posición. Entonces, el delta H me lo voy a dar yo. Entonces, yo digo, ¿cómo me lo doy el delta H? Es muy fácil darte el delta H, ¿no? Aquí estamos en este ejemplo, por ejemplo. En este ejemplo, yo sé que esta altura, la S2, sale de la crítica y llega a la normal. Porque yo sé que la S2 sale de la crítica y va a intentar llegar a la normal. Eso lo sé. Dependiendo de la longitud del canal, si mi canal solamente fuera hasta aquí, seguro que no va a llegar, ¿no? Se va a quedar un poquito en el camino de poder llegar a la normal, pero está en camino. Si mi canal fuera así de largo como este, hasta aquí, entonces está mucho más cerca de llegar a la normal. Si mi canal fuera más largo todavía, seguro que va a estar casi junto con la normal. O sea, casi van a tener el mismo valor. Pero lo que yo ya sé es que la S2 sale de la crítica e intenta llegar a la normal. Ahora, yo ya sé calcular la altura crítica y la altura normal. Entonces, sé que la altura crítica es 1, por ejemplo, y sé que la altura normal es 0,5, por ejemplo. Entonces, sé que tengo que ir de 1 metro a 0,5. ¿En cuántos pasos quiero calcular esto? Ponte que quiero calcular en 5 pasos. Entonces, mi delta H va a ser 0,5, lo que les decía aquí. Yo conozco que mi altura, ponte que aquí, mi altura crítica aquí va a ser 1. Y mi altura normal va a ser 0,5. Mi delta va a ser 0,5 acá. Si yo quisiera en 5 puntos computacionales, este aquí, va a ser 0,5. Es el delta. Este es el delta total. Le vamos a llamar solamente así delta nomás, para no confundirnos. Entonces, si yo quisiera, si yo sé que esto yo quiero calcularlo en 5 pasos, a ver, esta altura total
yo quiero dividirla en 5 porque yo quiero hacer mi cálculo numérico en 5 pasos. Entonces, como quiero hacerlo en 5 pasos, voy a dividir esto en 5. Y cada uno de los deltas que voy a tener aquí, estos deltitas, van a ser 0.1. Entonces el delta H yo me lo doy, dependiendo en cuántas iteraciones quiero resolver. Entonces si el delta H es dato, porque yo me lo doy, entonces el delta H aquí arriba es dato, la posición inicial es dato, lo único que quiero encontrar es la posición siguiente. Entonces aquí he igualado estos dos, y de aquí voy a despejar el SI más 1. Despejando el SI más 1, que es la posición futura, va a ser igual a la posición actual, más 2 veces el delta H que yo me he dado, por la función de Bress, esta es la función de Bress, evaluada en el H y más 1, más la función de Bress, phi, evaluada en la función HI. Entonces, con esta ecuacióncita, lo que yo voy a hacer es encontrar el siguiente delta S. O sea, ¿qué estoy haciendo? Lo que yo quiero hacer con el paso directo es esto. Yo tengo este puntito. Este de aquí. Este es mi primer puntito. ¿Cuáles serían las coordenadas de este mi puntito? Del primer puntito que he marcado ahí. A ver, pónganme en el chat. ¿Cuáles serían las coordenadas de este puntito? Entre paréntesis. ¿Qué coordenadas tendría ese puntito? Es mi condición 0, de 1. vuelo. Las coordenadas serían 0, porque en el eje S, en el eje X, es 0, y las coordenadas en el otro sería 1. Entonces yo conozco las coordenadas de este puntito, que sería 0, 1. Entonces el siguiente punto, no sé. Pero lo que sí sé del siguiente punto es que voy a tomar un delta. Ese delta H ha hecho que mi H, que en mi siguiente puntito, yo conozco el H, que ahora va a ser 0,9. Pero es incógnita para mí el S. Entonces, este va a ser el SI más 1, conociendo el SI, porque el SI lo conozco, que es este, más lo que dice la ecuación, que es 2 veces delta H y la evaluación de phi en xi más 1 y en xi. Más 2 veces delta H dividido entre la evaluación de phi en el HI más 1 más phi en el HI. Y a esta hemos llamado el método del paso directo. A esta ecuacióncita. ¿Alguna duda? Entonces, aplicando esta ecuacióncita, vamos a encontrar este valorcito que está aquí.
Y una vez que encuentre este valorcito, este puntito se va a convertir en mi puntito anterior y voy a intentar calcular el siguiente. Este se va a convertir en el anterior y voy a calcular el siguiente. Este se va a convertir en el anterior y voy a calcular el siguiente y así voy a ir aplicando el método numérico. ¿Ok? Ya. Entonces, yo creo que mañana vamos a entrar directo a hacer el ejercicio. Lo vamos a hacer con ustedes, o sea, todo el mundo mañana con sus calculadoras. Quiero que ya me estén cargando en sus calculadoras la ecuación de Bres. O sea, esta ecuación, quiero que ya esté dentro de sus calculadoras, este phi de h. Para una sección rectangular, vamos a hacer un ejercicio mañana. Vamos a hacer un ejercicio trapezoidal mañana. Entonces quiero que el perímetro mojado de la sección trapezoidal ya esté en sus calculadoras, el área mojada de una sección trapezoidal ya esté en sus calculadoras, el ancho superficial de una sección trapezoidal ya esté en sus calculadoras, de tal manera que esto y esto ya está en sus calculadoras en la memoria y ustedes pueden calcularme este phi fácilmente. Esta ecuación del phi también ya está en sus calculadoras. Entonces, ¿qué tienen que cargar en sus calculadoras? Tienen que cargar 5 ecuaciones a sus calculadoras. Perímetro, área, base, phi y la ecuación del paso directo. Esas 5 ecuaciones tienen que estar ya en sus calculadoras. Y mañana vamos a resolver este ejercicio paso a paso. ¿Alguna duda hasta aquí? Mañana vamos a tener dudas, doctor. Bueno, mañana vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Mañana vamos a hacer el ejemplo paso por paso, ¿no? Entonces, cualquiera si tiene alguna duda, mañana seguimos. O sea, pues saben que cualquier otro me preguntan a mí en cualquier clase, ¿no? ¿Listo? Ya. Entonces, muchachos, mañana nos vemos directamente en horario de clases para empezar con el ejemplo. Pero ya les he dicho, carguen esas cinco ecuaciones en sus calculadoras. Para mañana tienen que estar cargadas esas 5 ecuaciones en sus calculadoras. Listo. Nos vemos mañana entonces. Adiós. Hasta mañana, Inge. Gracias. Chao, chao. Hasta mañana, Inge.